Bueno, bienvenidos a esta charla breve en esta tarde. Estamos muy contentos de haber podido organizarla y bueno, participar de la misma. Tenemos a dos profesores que los chicos que cursan aquí son obviamente muy presentes. La profesora Mara Santoro, que es egresada también de esta universidad, egresada de la UBA, tiene un doctorado en política, ha escrito varios libros, 5, 6, ¿no? ¿Está en el séptimo? Estamos en eso. Y ha dado clases también el profesor en un instituto que forma profesor de historia, así que ¿está bien así? ¿Vale? Sí, sí. No, con micrófono. Sí. Entonces, bueno, por un lado tenemos a la profesora Santoro que, como mencionaba, nos va a estar hablando sobre la construcción de los sistemas políticos de la Argentina dentro del periodo de 1880 hasta 1955, que es hasta la caída del peronismo en el 55. Y también por otro lado tenemos al profesor Raúl Isman. Raúl Isman también es un egresado de esta misma universidad, de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una revista que se llama Redacción Popular. La página es redaccionpopular.com.ar. Están invitados a echar un vistazo. Es también participante, columnista en política internacional en un programa de la televisión en el partido de Moreno. Y también, bueno, ambos son docentes, obviamente, de la Cátedra de Sociedad de Estado en este CBC. La idea de esta charla era, más allá de que sirva para aprobar o cursar la materia, para entender un poco mejor Sociedad de Estado, también es útil para nosotros como argentinos. Ayer, por dar un ejemplo, se cumplían 39 años de la muerte de Salvador Allende, ¿no? Los compañeros los chicos de la Federación, el Partido Comunista, tienen varios carteles que habrán visto por ahí con Salvador Allende con la cara de... Y Allende dijo unas palabras que fueron muy emocionantes en el momento en que las dijo, que dijo que ni el crimen ni la fuerza podían vencer a los procesos sociales y que la historia era nuestra y de los pueblos. Esas palabras cobraron más valor porque las decía momentos antes de morir asesinado durante el golpe de Estado que el ejército chileno le hizo a su presidencia. Como argentinos tenemos que entender que la historia, por ahí que a veces se intenta enseñar desde ciertos lugares, es quizás una historia implantada, es una historia que ha venido forjándose a través de estos últimos 150 años de la historia argentina. Algunos dicen que la historia la escriben los ganadores. Bueno, siempre ha habido historiadores que han tratado de que por momentos, aunque la historia era escrita por gente que buscaba sus propios intereses y no los intereses nacionales, buscó divulgar y buscó reescribir esa historia para que el pueblo, que nosotros como argentinos tuviéramos una versión distinta de lo que sucedió. Hoy vamos a tocar este tema y vamos a ver cómo se fue construyendo esta historia, que también está muy relacionada con la política. La historia, según Jauretche, era una manera de hacer política, el escribir historia. Y hoy, por suerte, todos podemos hacer política. Así que bueno, sin más, empecemos la charla. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, gracias a todos por venir. Mi nombre es Mara Santoro, ya lo saben, algunos me conocen, otros no. Yo voy a tratar de contarles un poquito acerca de la formación del Estado Nacional y puntualmente tratar de ver un poco la formación del sistema político en Argentina. Vamos a tomar un arco temporal que va desde 1880 hasta
1955, que como bien dijo el compañero es el punto de inflexión donde se produce el tercer golpe de Estado en Argentina, la conocida Revolución Libertadora. Cuando a mí me invitaron a participar de esto, realmente yo pensaba en poder tomar algún tema que les sea útil. También sé que esta charla está en el marco de otras charlas que van a venir después, y entiendo que para poder comprender la política actual uno debe retrotraerse de modo alguno al pasado, ¿sí? Muchas veces al pasado reciente, otras veces hay que ir un poquito para atrás. Y esto es justamente lo que nosotros vamos a hacer hoy. ¿Por qué yo tomo 1880? Bueno, el 80, como todos ustedes sabrán, es un punto de inflexión. Se produce un doble movimiento, un movimiento político, ¿sí? Cristaliza el Estado Nacional como tal, y al mismo tiempo se consolida la Argentina en el modelo agroexportador, ¿sí? A partir de allí nosotros vamos a ver que se da inicio, ¿sí?, a un sistema político que en realidad se viene dando de larga data, no es nuevo. Lo que pasa es que en el 80 empiezan a cerrar toda una serie de cuestiones, y a partir de allí nosotros vamos a ver que se empiezan a construir de un modo u otro muchas de las instituciones, se consolidan muchas de las instituciones que hoy nos rigen. Por lo tanto, me parece que es un punto interesante para arrancar y ver el sistema político. Hablar del sistema político, por supuesto, no es una tarea fácil. De hecho, hay corrido una cantidad inconmensurable de debates, tanto académicos como no académicos. Yo simplemente voy a tomar algunos ejes, ¿sí?, para que podamos echar un poquito de luz sobre estas cuestiones e invitar, ¿sí?, a la investigación y, por supuesto, también al debate. Ahora bien, algunos de los ejes que yo voy a tomar tienen que ver con las debilidades del sistema político, ¿sí? Tienen que ver con también una doble lógica de representación que tiene el sistema. Ustedes saben muy bien que el sistema político, de alguna manera, permite, ¿no?, la vinculación entre la sociedad civil y el Estado, ¿cierto? Este sistema político es un sistema político con características muy particulares. Insisto, tiene una doble lógica de representación. Una lógica partidaria por un lado y una lógica corporativista por el otro. Estas situaciones que se van superponiendo van a jugar en detrimento de lo que es el sistema democrático. Otro de los grandes ejes a trabajar es el sistema democrático, para tratar de ver sus fortalezas, pero también sus debilidades. La democracia tiene un doble componente, como deben saber, un componente político, que tiene que ver con la posibilidad de votar, ¿sí?, pero también tiene un componente social, entendido como justicia social. Nosotros, a lo largo de esta charla, vamos a tratar de ver cómo se logra, ¿sí?, dar cuenta de estos dos componentes y en qué momento cristaliza. Para este punto todo el mundo sabe que esta democracia, insisto, política y social, va a cristalizar recién de la mano del peronismo, y hacia allí vamos a tratar de ir apuntando. Entonces, volviendo un poco para atrás, el 80, insisto, es un punto de inflexión nodal, ¿sí? A partir de allí comienzan todos los procesos de modernización política, económica y social, y en este punto habría que mencionar que en el 80 se hace cargo del poder político la oligarquía, como ustedes deben saber. La oligarquía implica un gobierno de pocos, los mejores, que daban a dominar la escena nacional hasta 1916. Ahora bien, este grupo selecto que se apodera del control del aparato político va a elaborar para ello un diagnóstico muy interesante, controversial, que tiene que ver con la mirada que ellos hacen del juego de la política. La política para ellos es acto disruptiva para llevar adelante el proceso de cristalización del Estado que ellos quieren, esta Argentina moderna, que por supuesto también deben conocer que para inicios del siglo XX, Argentina se presenta como un país pujante, como un país que en términos económicos es un dador de precios, no un tomador, ocupa el 7º lugar en términos de colocar cereales en el mercado internacional. Es el milagro argentino. Ahora, uno ve por un lado esto, pero por otro lado ve, ¿sí?, que el sistema político está controlado por este pequeño grupo. Este pequeño grupo que entiende
que para llevar adelante sus objetivos tiene que excluir del juego de la política a todos aquellos grupos que entiende son contraproducentes. Y acá lo que vamos a ver es que a partir del fraude, ¿no?, situación que ustedes ya conocen, van a controlar todo ese campo, ¿sí? Ese fraude que se ha mantenido a lo largo de muchas décadas y que costó bastante, ¿sí?, poder erradicar del sistema y que muchas veces aún hoy está sobrevolando el cuadro de situación. Esta gente va a generar a partir de ese momento una nueva alternativa de hacer política donde el campo está cerrado y la posibilidad de participar está obturada. Ahora bien, este sistema no es un sistema monolítico, gracias a Dios carente de fisuras, por lo tanto, casi una década después se va a poner sobre el tapete las imperfecciones de ese sistema y esto estalla en el 90, la crisis del 90, que ustedes recordarán, marca un punto de inflexión inconmensurable. Es una crisis que surge de una problemática económica y trae aparejado un cuadro de situación política que se expresa en la revolución del parque. ¿Se acuerdan de eso? Bien. A partir de allí, lo que nosotros vamos a ver es una revolución que viene a cuestionar el estado de cosas tal cual se venía dando. Ergo, va a surgir el primer partido político moderno, que es la Unión Cívica Radical. Ahora, es interesante mencionar que este entramado político que empieza a cristalizar en el 80 está caracterizado por algunas prácticas y algunos componentes que son típicos de la política criolla, de esa política que viene desde antes de la radicalización del Estado Nacional. Y me estoy refiriendo al clientelismo, me estoy refiriendo al caudillismo, me estoy refiriendo a la intolerancia, a la intransigencia y por supuesto también al fraude. Estos son unos rasgos típicos del sistema político argentino, pero que no son nuevos, uno los hereda de la etapa anterior y estos rasgos van a estar latentes a lo largo de nuestro pasado reciente. Son rasgos que uno muchas veces escucha, se le endilga al peronismo, pero que en realidad no son patrimonio del peronismo. En principio los pone en el funcionamiento la oligarquía, la Unión Cívica Radical los va a heredar y por supuesto el peronismo también, de alguna manera, va a tomar parte de esto que está anudado en la génesis de la formación del sistema político argentino. A mí me parece interesante esto de alguna manera también lo sostiene Ansaldi, lo sostiene Cucciarelli, que son intelectuales de peso y por eso me parece importante nombrarlos, no es que yo solamente considero esto. Ahora bien, por un lado tenemos estas características, estas prácticas que acabo de enunciar y por otro lado tenemos un sistema político, ¿sí?, con una doble lógica de representación. Esto, insisto, va a jugar en detrimento de lo que es la democracia. Ahora bien, por un lado, nosotros tenemos que tener presente que a partir del 90, cuando se produce esta crisis que pone en juego la legitimidad del régimen, ustedes sabrán que aparece un partido que acabo de nombrar, la Unión Cívica Radical, que empieza a cuestionar esa legitimidad que estaba siendo falseada porque no se cumplía con la letra de la Constitución. Recuerden que ellos operativizan, ¿sí?, todo lo plasmado en la Constitución y lo hacen viable en función de sus propios intereses particulares. A partir de ahí lo que vemos es este partido político que empieza a luchar por la ampliación de participación política. Una ampliación de participación política que les va a costar bastante, una ampliación de participación política que además está a caballo de lo que viene pasando en el resto del mundo. Un dato importante que hay que resaltar es que la historia argentina no se da suspendida en el vacío, muy por el contrario, está íntimamente vinculado a los acontecimientos externos. De allí la necesidad de recuperar qué es lo que está pasando afuera. Esta cuestión de la lucha que se entabla para la ampliación de participación política no es algo que Argentina esté llevando adelante sola, esto se da en la mayoría de los países. Ahora bien, en este sentido vamos a ver cómo la Unión Cívica Radical empieza ese largo proceso para lograr la ampliación de dicha participación
Y esto se expresa en la ley Sempegna, esa ley que ustedes conocen, esa ley que es la 8871, que permite un cambio, ¿sí?, en lo que respecta el sistema electoral, ¿no? A partir de ahí nosotros vemos que las elecciones van a cambiar, ¿sí? Antiguamente el sistema electoral era un sistema donde en realidad no había obligatoriedad de voto, ¿sí? Era un sistema donde además el voto era oral, era público, y esto colaboraba, ¿no?, con el fraude. Exactamente. Colaboraba para que este grupo, consignado como la oligarquía, pueda hacerse con todos los controles del aparato político. Una vez que se sanciona esta ley, no sin mucha lucha, también habría que mencionar que dentro del propio grupo oligárquico va surgiendo cierto sector que advierte la necesidad de modificar parte de este sistema político, que son los benditos reformadores, ¿no?, que de alguna manera acceden a la ampliación. Esa ampliación es una ampliación que, cuidado, no se piensen que va a permitir la incorporación de todos los sectores dentro del juego de la política. Lo que permite en realidad es que cierto grupo de élite que se cinde pueda, de alguna manera, participar en ella. Todo el mundo conoce, en mayor o menor grado, que las elecciones presidenciales del 16 catapultan justamente a la Unión Cívica Radical a la primera magistratura. Entonces, de un partido de oposición pasa a un partido de gobierno. Y en este sentido hay un dato interesante marcado. Algunos autores sostienen que a partir de allí, ¿no?, se inicia una nueva etapa, son casi 14 años de mandato radical, esto se va a contar el 6 de septiembre de 1930, como recordarán, a partir del primer golpe de Estado. Enseguida vamos a hablar de eso. Esta es una etapa que algunos autores consideran aparece una suerte de hegemonía compartida, ¿no? Esto es discutible. Pero también es bueno traerlo. Una hegemonía compartida donde la Unión Cívica Radical va a tener una posición bastante delicada. ¿Por qué delicada? Porque si bien ellos logran hacerse con el Ejecutivo, la realidad es que a partir de ahí ellos tienen un doble desafío. Por un lado, empezar a modificar el sistema político, empezar a tratar de que esta ampliación de participación política se torne más real, forzar a la oligarquía para que acepte este cambio, ¿no?, político, y esto obviamente no va a ser fácil y va a terminar bastante mal. El experimento democrático que se inicia en 1916 termina con el primer golpe de Estado. En este sentido hay un dato interesante, porque yo les contaba recién que la democracia tiene dos componentes, ¿cierto? Un componente político, que es la posibilidad de votar, ¿sí?, y otro componente que tiene que ver con la justicia social. Pues bien, en esta etapa del radicalismo nosotros no vemos que ese partido se preocupe demasiado por el segundo componente que forma parte de la democracia. Algunos autores dicen que no pueden, otros que no quieren. También habría que mencionar que en ese contexto histórico, porque uno siempre tiene que contextualizar, ¿no?, estos hechos, la sociedad argentina tampoco era muy democrática. No lo era la oligarquía por razones obvias, no lo va a ser la clase media y tampoco lo va a ser el movimiento político. Entonces, lo que vamos a tratar de ver en este pequeño periodo de tiempo es cómo ellos tratan de afirmar la democracia solo apuntando a la democracia política, ¿tá? Situación que por supuesto no van a lograr. Además van a repetir algunos errores que les endilgaban a los conservadores, van a poner en funcionamiento algunos elementos que ellos mismos critican, y todo esto termina bastante mal. Y termina el 6 de septiembre, insisto, de 1930. Donde además, acá hay un dato que me parece importante mencionar para poder comprender los golpes de Estado, tiene que ver con que al adversario político no se lo va a tomar como tal, sino se lo va a tomar como un enemigo. Y en este sentido, un rasgo típico del sistema político, del momento que abordamos nosotros aquí, tiene que ver con incorporar dentro del campo de la política una lógica que no les propia, que es la lógica de la guerra.
Entonces, el enemigo en el campo de la guerra, ¿sí?, no es pasible de ser perdonado. El enemigo se lo aniquila. Cuando uno traslada al campo de la política la lógica de la guerra, las cosas se van complicando. ¿Por qué se complican? Bueno, porque el oponente, al transformarse en un enemigo, ¿sí?, automáticamente la única alternativa que se va a tener, inexorablemente, es aniquilar. A partir de allí, esto está muy enquistado en el comportamiento de ciertos grupos dominantes, y sobre todo esto empieza a hacer juego cuando las Fuerzas Armadas, que todo el mundo sabrá para este momento que las Fuerzas Armadas tienen una función política, ¿sí?, y la función política es defender al gobierno democráticamente elegido, pero tienen prohibido, ¿sí?, llevar adelante acciones políticamente orientadas. Esto es formar partidos de gobierno, que es lo que van a hacer a partir de 1930. Y esto va a ir en aumento, ¿tá? Nosotros tenemos 6 golpes de Estado, el de 1930, 6 de septiembre, que acaba con el experimento semidemocrático del radicalismo. Después tenemos el golpe del 4 de junio del 43, que ahora enseguida vamos a hablar. Posteriormente tenemos el golpe de septiembre del 55, que es la Revolución Libertadora, que es cuando terminan sacando al peronismo del poder. Después tenemos otro golpe de Estado, que es un golpe palaciego, que seguramente en las próximas charlas se tocará, que tiene que ver con ese golpe que se le da a Frondizi, ¿tá? Posteriormente tenemos el golpe de Onganía en el 66, en junio del 66, y el último golpe de Estado, ¿sí?, del 24 de marzo de 1976. ¿Tá? A medida que uno va viendo, ¿no?, los diferentes golpes de Estado, lo que uno advierte es que esta lógica de la guerra aplicada al campo de la política se va acrecentando, ¿tá? Y va a terminar de manera terrible, ustedes lo saben muy bien. ¿Por qué? Porque el golpe del 24 de marzo del 76 termina con 30.000 personas desaparecidas, ¿no? 9.000 para la CONADEP, 30.000 para la mayoría de los derechos humanos. Igual no es necesario hablar de ese tema, porque ya 9.000, 30.000 es un espanto, ¿tá? Pero tiene que ver con esta lógica, tiene que ver con el sistema político, ¿sí?, que se fue conformando. Por eso a mí me parece muy importante ir recuperando estas cuestiones. ¿Por qué? Porque nos permiten entender de alguna manera el pasado reciente, pero también nos permiten comprender muchas de las cuestiones que nosotros vivimos en la cotidianidad, ¿tá? Y si uno quiere avanzar en determinados proyectos, primero tiene que saber de dónde se vienen, ¿sí?, ver un poco las fortalezas y también bien las debilidades, porque a partir de conocer las debilidades uno puede operar y cambiar. ¿Se entiende esto? Bien. En este sentido, cuando uno entiende que se incorpora al campo de la política la lógica de la guerra, este cuadro de situación es adverso a la democracia. Nosotros, en realidad, no hemos tenido demasiados experimentos democráticos, ¿sí? Lo vamos a ver recién. La democracia que cristaliza a partir de la década de los 40, se corta en el 55, ¿tá? Se trata de recuperar entre el 73 y el 76, y ahí luego se pierde y se recupera a partir del 83. ¿Tá? Ahora bien, una vez que se produce ese golpe de Estado que inaugura una década infame, ¿por qué? Porque, a ver, vuelven a controlar el aparato político aquellos que habían tenido el control entre 1880 y 1916, ¿cierto? Hay una suerte de restauración conservadora, dicen algunos. Bueno, a partir de allí, lo que uno puede ver es que vuelven a poner las prácticas que ellos habían utilizado durante la etapa de gobierno. Pero por supuesto las van a exacerbar. Entonces nosotros vamos a ver que entre 1930 y 1943 se produce una exacerbación de esas prácticas, al punto tal de que, vamos a ver que uno de los primeros partidos políticos en ser proscriptos es la Unión Cívica Radical, más tarde lo va a ser el peronismo por más de 18 años, eso seguramente ustedes deben saber. Y empiezan a hacer uso y abuso, ¿sí?, del poder que ellos vuelven a recuperar a través de un golpe de Estado, y empiezan a, de alguna manera, en un contexto de cambio muy importante, que eso también hay que tenerlo presente, el periodo de entreguerras marca una
divisorias de aguas ideológicas, el liberalismo empieza a caer en desgracia, esto ustedes también lo conocen, aparece una ideología nueva que es el nazifascismo, ¿tá? Que colabora justamente en el golpe de Estado de 1930. Y en este sentido lo que vamos a ver es que promediando la década de los 40, en un contexto de guerra mundial, en un contexto de incipiente cambio de modelo económico, ¿no? La emergencia del ISI no deseado, industrialización por sustitución de importaciones que ustedes conocen, empezamos a ver justamente la emergencia de una crisis de representación, la emergencia de una crisis de dominación, la emergencia de una crisis de hegemonía. Y esta crisis de hegemonía pone, ¿no?, en vilo todo el sistema. Y en función de eso vamos a ver que se produce otro golpe de Estado. Ahora, el golpe de Estado que se produce para el 43 no tiene las características que sí tuvo el golpe del 30. Esto también hay que mencionarlo. El golpe del 30 es un golpe donde hay colaboración de la ciudadanía, ¿tá? Y este no es un dato menor. Y por otro lado, obviamente, las Fuerzas Armadas. Para el golpe del 43, lo que nosotros tenemos, ¿sí?, es un golpe netamente militar, con un objetivo. Hay dos líneas golpistas, ustedes quiero recordar. Una línea golpista que intenta, ¿sí?, recuperar el poder para profundizar algunos elementos, dejando de lado cualquier posibilidad de incorporar a los sectores populares dentro del campo de la política. Pero hay otro grupo, de ahí viene Perón, justamente, que es un grupo nacionalista democrático, que lo que quieren es dar un golpe de Estado, ¿sí?, para encauzar la situación y devolverle a los civiles el control del aparato político. De ahí aparece, justamente de ahí viene Perón. Muchas veces la gente se pregunta, ¿no? El peronismo ha dividido al país, y todos lo sabemos. El peronismo es un gran fenómeno, ¿sí?, a dilucidar hasta el día de hoy para muchos. Pero uno no entiende el peronismo y la emergencia del peronismo si no comprende el cuadro de situación político, económico y social interno y también externo. Esto hay que decir. En realidad, Perón lo que va a terminar haciendo es incorporar a los sectores populares dentro del campo de la política, ¿sí? Y además de incorporar a los sectores populares dentro del campo de la política, va a lograr la cristalización del segundo componente, ese componente social, ¿sí?, ese componente entendido como justicia social, que ustedes seguramente deben saber de qué. Y esto justamente es lo que, de alguna manera, cierto grupo no va a poder digerir. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, sí. ¿Podrías explicar un poco más la teoría de la justicia social? Sí. ¿Me voy a dar una tiza? ¿Les parece? Deseo docente. La democracia. La democracia tiene dos componentes. Un componente político, que tiene que ver, ¿sí?, con la posibilidad de votar, la ampliación de participación política. Ahora, el hecho de que vos votes, ¿quiere decir que ya estás en presencia de democracia? No. ¿Por qué? Porque el segundo componente es un componente social. Entendido como justicia social. ¿No lo entiendo? Pero bien, para que tengan una idea, Mandela lo ubican, ¿no? Hubo 30 años preso Mandela, ¿sí?, por el tema de la pérdida de Sudáfrica. Mandela decía, no podemos hablar de democracia en Sudáfrica hasta tanto no haya democracia social. El hecho de que vos puedas votar no significa que estás en un sistema absolutamente democrático. ¿Se entiende? Ahora, acá hay un problema. Y el problema tiene que ver con lo siguiente. El segundo componente de la democracia siempre fue planteado, ¿sí?, desde una óptica clasista. ¿Por qué? Porque son los sectores populares los que piden, por ejemplo, educación, los que piden salud, los que piden trabajo. ¿Por qué? Por obvias razones, chicos. Son los sectores populares los más limitados para que sus hijos accedan a la salud, a la educación y al trabajo. La clase alta no tiene ese problema, porque puede mandar perfectamente a sus hijos a cualquier colegio y puede brindarles a sus hijos, obviamente, atención. ¿Se entiende? Esto siempre fue presentado con una mirada clasista. Son los sectores bajos los que piden democracia social.
social. ¿Tá? Son los altos, los medios, los que en realidad se preocupan por la democracia política. Por esto se preocupó la Unión Cívica Radical. Ahora, hay que ser justo. Bueno, a ver, esta gente está peleando en un contexto histórico donde Agatas pudo conseguir la ampliación de participación política, ¿no? Y de hecho no se puede mantener porque, a ver, le van a dar un golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930, ¿tá? Irigoyen termina preso, ustedes lo saben, más tarde termina bien, ¿tá? Y en ese sentido también hay que recuperar algo. La Unión Cívica Radical es un partido, yo no quiero detenerme demasiado en eso, pero también es parte de la conformación del sistema político, es un partido que nace como una escisión de la élite. Este no es un dato menor. Entonces, dentro de la Unión Cívica Radical, uno tiene personajes como Irigoyen, pero también tiene personajes como Alvear, que no están preocupados por el segundo componente de la democracia. ¿Está claro esto? Y en función de eso, el cuadro de situación también se complica. Cuando venga el peronismo y advierta la necesidad imperiosa de incorporar a todos los sectores dentro del juego de la política, cuando entienda que si esto no se hace, la cosa termina mal, porque la oligarquía hace uso y abuso del poder a lo largo de estos 13 años, generando una superposición de crisis. Es una crisis de hegemonía, es lo que Gramsci determina como crisis de hegemonía. En este aspecto hay que encontrar una salida a esa crisis de hegemonía, porque de la crisis tenés dos opciones, o una revolución o tenés directamente una reforma, y ahí se discute, ¿no? A ver, el peronismo es o no es una revolución. De vuelta, ríos de tinta, ¿no? La historiografía, es importante que también esto nosotros lo recuperemos. Así como algunos están recuperando algunas cuestiones y haciendo foco sobre algunos ejes, no hay que descuidar los otros, ¿tá? Porque de eso se trata. El conocimiento bien conformado, ¿sí? Está compuesto de las múltiples miradas historiográficas que hay. Porque esa es la única alternativa que a vos te permite poder discutir tete a tete, si no siempre quedas como desbalanceado. ¿Se entiende esto? Bien. En este sentido, es el peronismo el que termina de cerrar el círculo del sistema político. Ahora, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando Perón advierta la necesidad concreta y acabada, ¿sí?, de llevar adelante una verdadera democracia, incorporando a los sectores populares dentro del juego de la política, reconociendo, por ejemplo, al movimiento obrero, ¿sí?, como un actor social de relevancia, ¿tá?, la cosa se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque va a haber cierto grupo que esto no lo va a poder digerir. Y en este sentido, lo que vamos a ver es que esta situación se presenta como una solución sin continuidad, ¿tá? Porque se presenta esto como una cuestión de corte clasista. Y no es una cuestión de corte clasista, ahí es donde está el problema. No es una cuestión de corte clasista, tiene que ver con el sistema democrático. ¿Está claro esto? Entonces, ahí es donde de repente, ¿sí?, parte de la oligarquía va a ser, ¿no?, le va a tirar al peronismo una divisoria de aguas. Es real, el peronismo marca una divisoria de aguas y el que no entienda eso va a estar en serios problemas. ¿Por qué? Porque no puede comprender lo que viene después del 55 y lo que llega hasta hoy. ¿Se entiende? Entonces hay que ir recuperando esto, hay que entender los componentes del sistema democrático, hay que entender las falencias del sistema político con esta doble lógica de representación, por un lado partidista y por otro lado corporativa. Las corporaciones no han sido creadas para ser los intermediarios entre la sociedad civil y el Estado, pero la realidad nos indica que son las corporaciones transformadas en factores de poder los que sistemáticamente van a ir, ¿no?, a fustigar al gobierno de turno en aras de satisfacer sus propios intereses particulares, ¿tá? Y uno tiene que entender esto, porque va a llegar un punto donde, cuando uno avanza en la historia, si no tiene claro esto, no puede comprender qué es lo que pasa a partir del 55. ¿Está claro? Otra de las cosas importantes que a mí me parece relevante marcar, no sé si me estoy demorando mucho, perdón, me cuesta por ahí, tratando de hacer todo resuelto. Otra de las cosas importantes a remarcar son las prácticas y los componentes, ¿sí?, que anidan justamente la raíz del sistema político. Estas cuestiones que tienen que ustedes recordar: la intolerancia, la intransigencia, el clientelismo, la descalificación, que muchas veces se le endilga a un solo partido político, que ya sabemos quién es.
pero que en realidad es parte constitutiva del sistema político. Por eso muchas veces cuando algunos políticos hablan, endilgándole, ¿no?, determinadas características como típicas, ¿no?, sí, típicas del peronismo, en realidad no lo es. El peronismo lo que hace es heredar parte, ¿no?, del comportamiento, ¿sí? Sumado a eso, osa esto, ¿no? Osa incorporar dentro del juego de la política los sectores populares. Nosotros sabemos muy bien que para esto, ¿sí?, el Estado se tiene que transformar, ¿tá? Tiene que ser un Estado flexible e integrador, ¿tá?, que vele por el bien común. Todo esto lo deben saber porque están sentados en la universidad, ¿cierto? Y el bien común muchas veces se tergiversa y pasa a ser el bien de un grupo determinado. Y ahí es donde viene la complicación. ¿Por qué? Porque para que esto funcione, ¿sí?, el Estado tiene que llevar adelante toda una serie de modificaciones que cierto grupo social, la oligarquía en este caso, no va a tolerar ni tampoco le va a disculpar. Y además esto va a caballo de un modelo económico que tiene que ver con el proceso de industrialización sustitutiva de importaciones, que por supuesto va a pasar por diversas etapas, que por supuesto esto se posibilita en un contexto histórico muy particular y que cuando la Libertadora termine sacando el peronismo del poder, lo que va a tratar de hacer es desarticular justamente este tipo de modelo político, económico y social. Y acá hay un dato, muchachos. Hay que ser claro. Perón, en realidad, no inventa nada. Perón es un político muy perspicaz, ¿tá?, que puede advertir qué es lo que está pasando en el plano internacional y va a copiar un modelo, así como lo copian muchos países, que tiene que ver con el modelo del Estado benefactor. Estado benefactor para Europa, democracias populistas para América Latina. Y el concepto de populismo es un concepto muy tenso, ¿tá? ¿Por qué? Porque es un concepto que obviamente ha sido muy ligado, ¿tá? Hay populismo de izquierda y populismo de derecha, ¿no? De hecho, dentro del peronismo nosotros sabemos muy bien, nuestro pasado reciente también lo indica, peronistas de derecha, ¿tá?, peronistas de izquierda, ¿tá? En ese sentido, parte de la oligarquía toma esta cuestión de ser un gobierno populista y lo que hace es empezar a disciplinar, ¿no? Empieza sistemáticamente a tratar de distorsionar un poco, ¿sí?, y advertir que este fenómeno es un fenómeno mucho más rico y más complejo. Ahí habría que recuperar, nosotros no tenemos tiempo, a Laclau, ¿sí?, que Laclau está tratando de alguna manera, de que se entiendan que los conceptos generados por Europa, por la inteligencia europea, no sirven para explicar los fenómenos latinoamericanos. La realidad es esa. Habría que empezar a generar conceptos nuevos que den cuenta de los fenómenos que están dentro de Latinoamérica. Bueno, el tiempo es tirano. Tal vez más adelante nos reunamos y logramos recuperar algunos contenidos y charlar un poco más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los compañeros de la Cámpora por haberme invitado en el día de hoy a compartir esta charla. Pido disculpas por usar el micrófono, pero ayer di 3 clases seguidas y al hombre anciano como yo le hace mal a la voz. Además estoy operado de las cuerdas vocales. Voy a empezar con una pequeñísima polémica. Voy a discrepar con el general Perón. Casi nada, ¿no? Pero es una polémica fraterna. Pero en un momento le dice a Juan José Hernández Arregui, un pensador que vamos a ver brevemente después, con su libro ya no necesito más libros. Con el libro que usted me regaló no necesito más libros. Me podría ir a una isla desierta con ese solo libro. Y yo en ese punto discrepo con Perón, porque para mí hay muchos libros que son imprescindibles, tanto libros de teoría social como libros de literatura. Si vamos a hablar, uno de los temas va a ser la cultura nacional.
y la cultura nacional ha tenido grandes aportes por parte del peronismo. Y uno de ellos es una magnífica novela que se llama Dan Buenos Aires, escrita por Leopoldo Marechal, un novelista peronista que fue marginado por su condición de peronista después del 55. Yo no me podría ir a una isla desierta sin ese libro y sin muchos otros libros. Y por sobre todo no me podría ir a una isla desierta sin una mujer. Irme solo con libros sería absolutamente... Creo que no somos los únicos, pero en fin, hay gente que se satisface de modo solitario, no es el caso, ¿no? Entonces, voy a disculpar con Perón en eso y voy a uno de los autores para mí imprescindibles se llama Antonio Gramsci, un filósofo y marxista italiano que Mara mencionó. Gramsci dice tres cosas fundamentales. La primera que dice que historia y política son la misma cosa. Eso que citó David de Jaureche, que la historia es la política del presente y la política es la historia en el pasado, es una creación de Gramsci esa idea. La otra cuestión que Gramsci citó como cosa fundamental, que fue el primero en hablar de lo nacional y lo popular. Cuando el general Perón estaba, creo, de agregado militar en Italia, Gramsci lo escribió en sus cuadernos de la cárcel. La construcción de una coalición revolucionaria tiene que agrupar al pueblo y tiene que tener carácter nacional y popular. Gramsci era marxista, había que decir eso de lo nacional y lo popular siendo marxista. Y lo tercero que yo rescato de Gramsci es algo que es una enseñanza fundamental. Gramsci dice que la revolución no es una cuestión de tomar el poder del Estado, hay que dar una batalla cultural por la construcción de la hegemonía, por ganar la conciencia de los trabajadores, de los sectores populares. Y yo siempre creí que esto de Gramsci era cierto, pero me conmocí muy profundamente en un momento que también citó Mara, cuando se derrumbó la Unión Soviética, hubo manifestaciones y el pueblo de Moscú salió vestido con el uniforme del ejército zarista. 70 años de revolución que le habían dado muchos beneficios al pueblo ruso, no le hicieron sacar de la cabeza al zar, el máximo opresor que habían sufrido. Eso habla de la insuficiencia de la lucha cultural desplegada por los bolcheviques. Hablar de la revolución rusa es hablar muchísimo. Entonces tenemos que partir de comprender qué es cultura nacional y qué es pensamiento nacional, que son cosas que parece que son lo mismo y en realidad la cultura nacional hace aparecer el pensamiento nacional. La cultura, según un filósofo cuyo hermano no fue de los historiadores más rescatables, un filósofo se llama Francisco Romero y su hermano era José Luis Romero, un historiador profundamente gorila. Solo más gorila que él es el hijo que escribe en La Nación y se llama Luis Alberto Romero. Entonces Francisco Romero dice que la cultura es el patrimonio en ejercicio, todo lo que hace un pueblo, las cosas que hace un pueblo y que a uno nos permite identificar a ese pueblo de otro con verlo. Si uno ve gente tomando mate por la calle, no lo va a ver nunca en Tokio, salvo que haya argentinos. Siempre hace 30 años se decía que ese hábito era privativo de uruguayos, ahora lo hacen argentinos también. Entonces, los hábitos de un pueblo son parte de la cultura nacional. Pero Gramsci también dice que la cultura son los procesos críticos con que los pueblos comienzan a comprender su situación. Entonces, la cultura nacional no necesariamente expresa cosas que sean defendibles de parte de los pueblos. Nosotros vemos a los collas, no lo digo en sentido peyorativo, los descendientes de la población de origen quechua que viven en el norte, que usan gorritos de colores. Esos gorritos de colores eran los que le daban los conquistadores para ir a trabajar a la mitad. O sea, los hábitos culturales pueden incluir las derrotas que sufren los pueblos. La conquista fue una derrota y lo incorporaron esos trabajadores del norte usando ese tipo de gorro.
pero también siguiendo a una frase de alguien mucho más antiguo, Sócrates. Gramsci dice: conócete a ti mismo, conociéndote a ti mismo vas a conocer tu entorno. Entonces, la cultura nacional, que implica las derrotas y también los pequeños avances de los pueblos, van a ir haciendo aparecer un pensamiento nacional, un pensamiento que puede estar influenciado por pensadores de todo el mundo, pero que básicamente, para decirlo de modo elemental, el pensamiento nacional tiene los pies y los ojos puestos acá. Uno puede leer a Marx, uno puede leer a Aristóteles, uno puede leer a muchos otros autores, pero los lee con los ojos y los pies puestos en el país, adaptando lo que dicen esos autores a las necesidades y los problemas del pueblo, no haciendo pasar la realidad del país por esos esquemas ideológicos, sino comprendiendo con esas categorías, cuando son útiles, la realidad del propio país. Así comienza a aparecer el pensamiento nacional, digamos, de modo contradictorio, porque hoy en día está claro que, por ejemplo, Axel Kicillof, el viceministro de Economía, es una persona que es un pensador nacional, y Domingo Felipe Cavallo es un economista que es la encarnación de la antinación y del antipueblo. Hoy en día está muy claro eso, pero cuando la Argentina aparecía como país, cuando aparecía como nación, no como país, los mismos hechos van a dar por resultado, y las mismas pensadores tienen una posición en un momento y un poco después tienen otra. O sea, en principio la nación argentina aparece como un hecho político-militar. Las invasiones inglesas, político, militar y literario, las invasiones inglesas hicieron que se armase a todo el mundo para defenderlo. Y la gente después le pidió las armas y dijo minga. Entonces había masas armadas, y eso es lo que no nos cuenta la historia oficial. Nos cuentan el 25 de mayo, los paraguas, la Frenchy Beruti y todo ese tipo de cosas. Y toda revolución necesita una base armada para defenderse. Ahí estaba en el armamento del pueblo que se había dado durante las invasiones inglesas. Pero también es un hecho literario la aparición de la nación argentina. Bartolomé Hidalgo, un señor que recopilaba las coplas, que ya hablaban de algo nuevo que estaban haciendo. Ya no éramos castellanos, porque pensé en tren de ser precisos, se dice que éramos colonia de España y en realidad éramos colonia de Castilla. Es una sutileza histórica que no viene al caso. Ya no éramos castellanos, empezamos a hacer una cosa diferente. Entre los primeros pensadores argentinos vamos a encontrar un montón de contradicciones. Mariano Moreno es liberal y como tal expresión de intereses cercanos al capital británico cuando escribe La representación de los hacendados, donde preconiza el libre comercio. Pero después escribe el Plan Revolucionario de Operaciones, que es un plan sumamente avanzado para realizar la revolución, para profundizar la Revolución de Mayo. Los mejores cuadros de la Revolución de Mayo se habían formado con él. Bernardo Monteagudo, que acompañó al ejército que fue al Alto Perú, y no nos cuentan. Yo voy a leer algunos párrafos y después les voy a decir quién los escribió. Bernardo Monteagudo dijo en un discurso en el límite entre Bolivia y Perú actuales, llamó a todos los pueblos originarios de la región a ser parte de la nueva nación. Hubo otro señor que decía: ¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esas calañas no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora si reaparecieran. Lautaro y Caupolicán, casi que es mapuches, agrego, son unos indios piojosos. O sea que no todos defienden la nación de la misma manera. Y la misma persona podía tener actitudes contradictorias. El caso de Moreno y otros casos que vamos a ver, porque habíamos visto que
lo fundamental para mantener una revolución es tener una fuerza armada. Y quien vino a organizar las Fuerzas Armadas, o las Fuerzas Armadas de la Revolución, fue un argentino que había nacido en Misiones y que se fue a pelear por España y en algún momento sintió la necesidad de venir. Y ese argentino vino acá, fue el general San Martín, y en la historia oficial no nos cuenta que su madre era una india. O sea que tenía sangre indígena. Se nota en los cuadros del general San Martín que el color de la piel haría que, si viviera en la actualidad, se lo llamaría negro peronista, negro de mierda, y ese tipo de apelativos que se usan tanto en la... ¿Cómo? Cabeza querido. Bueno, vos lo resignificás de otro modo, pero lo que quiero marcar con esto es que la aparición de la nación argentina implica la presencia de todos los pueblos, pero hubo gente que tenía una mirada mucho más sesgada. Entonces, cuando va apareciendo el pensamiento nacional, después vamos a ver miradas más totalizadoras, va a haber gente que va a entender el pensamiento nacional en los términos que luego en el siglo XX van a ser pensadores que lo van a decir sistemáticamente. Pensamiento nacional es el que defiende la identidad nacional, el que acepta aportes teóricos de todas las latitudes, pero en tanto y en cuanto sirvan a la comprensión de la realidad nacional. Yo recuerdo, no es el único caso, hay miles de casos así, cuando fue en la revuelta del 2001, Vilma Ripoll dijo, esto fue la revolución de abril, ahora tiene que venir la revolución de octubre. Hasta el proceso revolucionario tiene que seguir lo que ocurría en Rusia. Es un despiste total. Y hay que recordar que no le podemos echar de todo la culpa al pobre Trotsky, porque Trotsky en el año 38 dijo algo que es muy importante. El nacionalismo de un país opresor no es equivalente al nacionalismo de un país oprimido. Entonces él se puso del lado del gobierno de Lázaro Cárdenas, que nacionalizaba el petróleo y no se comía en la cuestión de burgueses y proletarios. Los gobiernos burgueses son explotadores de sus proletarios, y salió a defender fuertemente un gobierno que defendía el patrimonio nacional. Eso lo dijo Vilma Ripoll. ¿Qué es Vilma Ripoll? ¿Una descerebrada? Bien. Yo no sé si tiene cerebro o no, y si es por ser descerebrada, yo estoy muy cerca de ser descerebrado porque tuve varios incendios cerebrales que hacen que tenga 3 neuronas vivas. Bueno, no, pero usted es inteligente, ella no. Bien. Lo que yo estoy seguro es que la profesión de Vilma Ripoll es ser enfermera. Y si yo cayera con Vilma Ripoll, no permitiría que me haga nada, y mucho menos un enema. En el enema te va a meter los periódicos de su fuerza, que ya ni me acuerdo de cuál es, porque los partidos trotskistas se dividen constantemente. Pero digo, hay que tener respeto por Trotsky, porque Trotsky aporta cuestiones fundamentales al nacionalismo de todos los países periféricos. Si no entendemos que el nacionalismo de un país periférico, de un país oprimido, es mucho más importante y defendible que el nacionalismo de un país opresor que invade otros países, en política no entendemos absolutamente nada. Entonces quiero cerrar la comprensión de lo que es el pensamiento nacional, el que defiende la propia identidad, el que usa categorías teóricas de todas partes del mundo, pero en tanto y en cuanto le sirvan para comprender la realidad del país. Puse el ejemplo de Vilma Ripoll porque es muy flagrante pretender imponer un esquema de revolución rusa a lo que pasaba en la Argentina. Encima la revolución rusa terminó con la toma del Palacio de Invierno, y lo del 2001-2002 fue verano acá, no la pegaban ni con la estación. Entonces, otra cuestión del pensamiento nacional tiene que ver con el hecho de que no hay pensamiento nacional que no defienda el patrimonio nacional, que no defienda la propiedad nacional y, si es posible, estatal, de los recursos fundamentales. O sea, no se es
pensador nacional en el aire. Y creo que fue el tema de lo que habló Mara. Algunos que tuvieron clases conmigo ayer van a recordar lo que digo. Lo que voy a decir ahora: no hay pensamiento nacional si no hay un impulso muy fuerte a la industrialización y a un Estado que favorezca a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Como dijo el presidente Lula, los que realmente necesitan el Estado son los pobres. Entonces vamos a ver cómo se va desplegando esta contradicción, que, vuelvo a insistir, en el siglo XIX hay gente que en un momento es nacional y hay gente que en un momento es antinacional. Pero hubo gente que la tuvo clara siempre, aunque no fue un gran pensador. Yo hablaba hace un rato de San Martín, que comprendió la necesidad de venir a hacer política acá para poner su genio militar al servicio de la nueva nación, y que se enfrentó con Rivadavia. Para que se entienda, Rivadavia es el Cavallo del siglo XIX. Rivadavia es un personero del capital británico y siempre trabajó para el capital británico, y le dio una patada en el upite cuando estaba en el primer triunvirato como secretario de gobierno. Y luego, cuando volvió al país, Rivadavia era presidente, se negó a combatir en una guerra fratricida, más porque estaba Rivadavia, que San Martín tenía absolutamente claro quién era Rivadavia y a quién servía. En las primeras décadas del siglo XIX no hay mucha elaboración teórica del pensamiento nacional, pero están los tratados que impulsaron los pactos federales, el Pacto del Pilar, porque el pensamiento nacional tiene que expresar la identidad nacional, y la mayoría de los pueblos prefería el liberalismo. Entonces ahí tenemos un corpus escrito de lo que era el pensamiento nacional. Y también tenemos que tener claro lo que era el pensamiento antinacional, que se empezó a reagrupar más o menos para 1837, cuando se fundó el Salón Literario en la ciudad de Buenos Aires. En ese salón literario estaba Esteban Echeverría, estaba Sarmiento, estaba Juan Bautista Alberdi, un gran pensador que va y viene. Hay momentos en que Alberdi es claramente antinacional, y hay momentos en que tiene claro que uno podía estar en contra de Rosas, pero todo buen pensador tiene que comprender por qué Rosas es popular. No sé, no basta con decir Rosas tirano, hay que comprender por qué Rosas era popular. Y finalmente, la última etapa de su vida, Alberdi es el crítico más feroz del mitrismo, y el mitrismo es en política la encarnación de la no nación o de la antinación. Entonces, eso es muy frecuente durante el siglo XIX, que haya pensadores que vayan y vengan entre lo nacional y lo antinacional. El pensamiento antinacional se formó o tuvo su plasmación definitiva con la versión de la historia oficial, o sea, esa historia en la cual había próceres que eran tan perfectos que uno imaginaba que no cagaban, porque eran gente de bronce que no iba nunca al baño, o sea, era la encarnación de la perfección. Y siempre a la oligarquía le sale el tiro por la culata, porque había un señor que se llamaba Adolfo Saldías, y que Mitre es el fundador de la historiografía liberal, que además es influenciada por el positivismo. Mitre lo comisionó a Saldías para que estudie la historia, y Saldías estudió la historia y descubrió que el mitrismo era un conjunto de embustes. Entonces fue el que comenzó el revisionismo histórico en la segunda mitad del siglo XIX, junto con otro señor que se llamaba Vicente Quesada. Entonces, al criticar, más allá de una cuestión, digamos, particular, con el enfoque historiográfico de algunos historiadores revisionistas, que en lo personal no me parece muy defendible, porque la historia es mucho más que el enfrentamiento político de los grandes hombres. Algunos revisionistas cambian los grandes hombres, los que para la escuela liberal eran los grandes hombres, los ponen como los malos,
y los que para la escuela liberal eran malos los ponen como los buenos. Pero más allá de eso está la crítica, y con la crítica está el despliegue del pensamiento nacional. Yo voy a parafrasear a un filósofo alemán muy complejo, es muy interesante de leer, pero no se puede leer en las condiciones de la posmodernidad, que es Guillermo Federico Hegel, antecesor de Marx. Uno para leer un libro de Hegel necesita por lo menos 6 meses, 7 meses, un año. Entonces, en esta época de la actualidad que la gente lee 2 páginas y se cansa, la lectura de Hegel no es. Pero Hegel dice que el arte es la aparición sensible de la idea. La idea era la única realidad existente, según Hegel, que va desplegándose a lo largo de la historia por medio de contradicciones. La historia es el aparecer sensible del pensamiento nacional, criticando la vertiente de la oligarquía. Se van a criticar no solamente el proyecto político e histórico de la oligarquía, se va a criticar el propio dominio de la oligarquía. Por eso es fundamental que apareciera el pensamiento nacional en los términos que nos indicamos, y recuerden que uno de los componentes de la cultura nacional es la crítica de la otra posición, y la crítica aparece bajo la forma de la crítica del revisionismo histórico. Entonces, el 80 es una época donde prácticamente no hay mayor pensamiento nacional, pero fíjense las contradicciones. Mar habló de un presidente que se llamó Juárez Selman, que pasó a la historia como un gran idiota al servicio del capital en general y al servicio de su cuñado Roca, que manejaba una marioneta. En 1889 hay una reunión impulsada por Estados Unidos que tenía los mismos objetivos que esa reunión que se hizo en el 2005, en que vino Jorgito Arbusto, hijo, a imponer el ALCA, y que Chávez, Lula y Kirchner le dijeron "fuck show" al ALCA. La misma intención tenía Estados Unidos. Pretendía que todos los países latinoamericanos usasen el dólar como moneda, y que todos los países latinoamericanos bajasen todos sus aranceles. O sea, fácilmente cualquiera comprendería que, aunque no sepa mucho economía, que si se aplicaba eso, todos los productos industriales que se iban a vender en América Latina eran norteamericanos, y todo lo que América Latina podría vender era una ampliación de la exportación de bananas que hacía Centroamérica, no mucho más. Y el que tiró al demonio ese proyecto fue Juárez Selman, en una conferencia que se hizo en La Habana. Hasta ese presidente tan antipopular, ese presidente tan pro capital británico, tal vez por su ligación con el capital británico, tuvo esa posición que en su momento fue incuestionablemente nacional. Entonces, el pensamiento nacional y la práctica de la defensa de la nación se va construyendo en la historia y política, vuelvo a subrayar, es la misma cosa, como decía Gramsci. Entonces, con la llegada del movimiento obrero aparecen 2 formaciones políticas que a una no le interesa la nación, porque no le interesa la nación argentina, no le interesa ninguna nación. El anarquismo pretende ser una fuerza internacional que termine con todo Estado. Entonces, sin Dios, sin patria, sin amo, son todas consignas muy interesantes, muy rescatables, pero profundamente irrealizables, que tienen que ver con un capitalismo muy embrionario que no tiene nada para repartir en la sociedad, y por eso crecen. Fíjense que donde hay desarrollo capitalista, los anarquistas pasan a ser un recuerdo. Siguen existiendo los anarquistas, pero no tienen ninguna ligación con las masas.
La otra fuerza que aparece es el Partido Socialista. Y el Partido Socialista se puede decir que es una fuerza que se planta frente a la nación, pero de espaldas. Le da la espalda a la nación y le da también la parte sur de la espalda a la nación. El fundador del Partido Socialista, que se llamaba Juan B. Justo, tenía una posición estrambótica, defendía el libre comercio. Una fuerza que tiene que, o pretende representar a los trabajadores, tiene que defender el proteccionismo, porque el proteccionismo es una fábrica de trabajadores. En un país donde no tenés trabajadores, y vuelvo a insistir, un componente fundamental del pensamiento nacional es la afirmación de la industria propia. No hay nación sin industria. No hay nación sin industria porque una cuestión para definir de modo simple y vulgar, supónganse que ustedes tienen padres que no tuvieron la posibilidad de estudiar, que no tienen frecuentación de las discusiones políticas, y los padres le preguntan, los padres, la esposa, quien sea, el esposo, le preguntan, ¿qué hablaste? ¿Qué hablaron hoy en la charla? Y hablamos de la nación. ¿Y qué es la nación? Y ustedes pueden decir, la nación es una casa común para todos, es un lugar donde todos tienen trabajo, donde todos pueden comer en su casa y no en comedores de la asistencia pública, etcétera, etcétera. Y para que todos tengan trabajo tiene que haber industria. Entonces, en esa cuestión, el Partido Socialista se pone de espaldas a la nación. Y en otra cuestión fundamental, que Mara la tocó casi de refilón, el desprecio por lo que ocurría en la Argentina, que el Partido Socialista lo llama política criolla, que es equivalente a decir, para decirlo en palabras contemporáneas y peronistas, política de negros. O sea, es la política que hacen los negros de mierda. No se lo llamaba así porque la mayoría de las personas que vivían en la ciudad de Buenos Aires tenía la piel clara porque eran descendientes de la oligarquía o descendientes de migrantes europeos. Pero tiene esa significación contemporánea, es decir, política criolla. Era una frase violenta y agresiva. Antes de seguir avanzando con esto, me había olvidado decir una cosa. No sé si ustedes leyeron un artículo en el diario que tiene como un pésimo nombre en La Nación, de un señor que se llama Marco Aguinis. Aguinis demostró en ese artículo que tiene un profundo desprecio por todo lo que significa pueblo. Para él, nadie que sea del pueblo puede tener un ideal propio, siempre recibe dinero, e inclusive puso como ejemplo superior a las juventudes hitleristas. O sea, yo creo que esto tiene una explicación. Aguinis es radical y Mara les hizo la referencia de que los radicales masacraron a los obreros rurales de la Patagonia porque pedían condiciones mínimas de vida. Ese problema lo resolvió Perón con el Estatuto del Peón y ponía un ejército de inspectores para que el estatuto se cumpla. Eso provocó la envidia irremediable de los radicales, que se volvieron mayoritariamente gorilas, al punto que el punto de partida del gorilismo contemporáneo fue una frase de un diputado radical que se llamaba San Martino, que cuando vieron las masas del 17 de octubre dijo: esto es un aluvión zoológico, con lo cual introdujo la dimensión zoológica de la política argentina, porque los antiperonistas llaman los peronistas llaman a los antiperonistas gorilas y los antiperonistas llaman a los peronistas monos. Termina siendo un enfrentamiento de carácter puramente zoológico. Pero para que vean que Aguinis no inventó absolutamente nada, este pensador, que después les voy a decir quién es, dice en un momento: estamos por dudar de que exista en Paraguay descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que por orden distinto a falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes de los cuales ya han muerto 150.000.
Su avance capitaneado por descendientes degenerados de españoles traería la detención de todo progreso y un retroceso de la barbarie. Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho Solano López lo acompañan miles de animales que le obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Se está refiriendo a la infame guerra de la Triple Alianza y está diciendo que los que seguían a Solano López eran bestias, animales, piojosos. Lo que omite decir este señor es que lo seguían a Solano López porque en Paraguay existía industria y existía un bienestar que el imperialismo no soportó, el imperialismo británico, y por eso mandó a sus esbirros de Brasil, Argentina y Uruguay a masacrar al pueblo paraguayo. Y no es casual que el general Perón les haya devuelto a los paraguayos algunas banderas que habían sido tomadas en esa guerra y que la Presidenta de la Nación haya reivindicado al pueblo paraguayo. Después le voy a decir de quién estamos hablando, de quién estoy sacando todo este tipo de citas. Volvamos a la cuestión del Partido Socialista. En el Partido Socialista apareció un pensador fundamental del pensamiento nacional, alguien que está un poco olvidado en la actualidad, que se llamaba Manuel Ugarte, que decía, sí, nosotros somos socialistas, pero tenemos que ver el socialismo desde acá, y no ver la realidad argentina desde acá, no es ver la realidad de la Argentina como si fuera un átomo. Magda hizo referencia a que hay que comprender todo lo que ocurre en el mundo, y el general Perón, una de las frases más brillantes que tenía es que decía que la verdadera política es la política internacional. Pero nosotros no somos nada sin el resto de América Latina. Y este es el gran acierto de Manuel Ugarte, que afirmó cuando, no en la época actual, que tenemos la UNASUR, que tenemos la CELAC, que tenemos el Mercosur, que es la quinta potencia económica del mundo. Cuando no existía nada en ese sentido, afirmó la necesidad de la unidad latinoamericana. Entonces, este es el proceso del crecimiento del Estado, del pensamiento nacional, en el marco de una fuerza política que de nacional no tuvo un pepe, al punto que mucha gente reivindica con justa razón. Yo mismo trabajo, espero que no vean en este lugar este video, el video yo lo voy a subir, pero yo trabajo en un profesorado que se llama Alfredo Palacios, que está integrado por gente que viene del Partido Socialista. Pero Alfredo Palacios, que muchos lo recuerdan como el primer diputado socialista de América Latina, abogó por el golpe del 30 y fue embajador de la Revolución Libertadora. Además de que el Partido Socialista en bloque se puso en contra de los obreros del 17 de octubre. Se puso en contra de los obreros del 17 de octubre y del peronismo. En una actitud gorila copiada del radicalismo, porque de algún modo el Partido Socialista es una especie de panradicalismo. O sea, los que no quieren votar al radicalismo, pero son radicales, votan al Partido Socialista. El espacio sobre el cual crecen es más o menos el mismo. Entonces, esa fuerza demostró que tiene poco que ver con la nación, a pesar de que pueda tener alguna cuestión reivindicable, como la prédica en favor del derecho de los obreros que hizo como único diputado en el Congreso, que es defendible, pero no por eso vamos a defender que haya estado con la Revolución Libertadora. Entre paréntesis, cuestión que hay que pensar siempre, cómo Nietzsche, no sé si lo digo bien, en alemán no es, por favor, Nietzsche se dice en alemán. Nietzsche decía que los hombres poderosos son los que le ponen el nombre a las palabras. Los que dicen lo que significan las palabras son los que tienen el poder. Por eso lo que fue una revuelta golpista de la oligarquía, acá se lo llamó el campo. O sea, en el año 2008 hubo una revuelta de la oligarquía y acá bucólicamente se lo llamaba la lucha del campo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estos dirigentes que estuvieron con la Revolución Libertadora, no se puede llamar libertadora a un golpe de Estado
que prohíbe la fuerza política más importante, que proscribe a no solamente la fuerza política más importante, sino que también proscribe mencionar a Perón, mencionar la palabra CGT, mencionar la palabra unidad básica. Cuando yo era joven, era un niño que algo entendía de política, pero me llamaba la atención que en la televisión se decía el que te jedi, el que te dije, porque no se podía decir Perón. Entonces decían, en cualquier momento viene el que te jedi. Perón vino cuando yo tenía 10 años de edad, la primera vez cuando lo interrumpieron en el aeropuerto de Brasil, en el Galeão, no me salía el aeropuerto de Río de Janeiro. Entonces, estos son pasos en el proceso de construcción del pensamiento nacional. El radicalismo, en mi modesta opinión, yo tengo una mirada distinta a mi compañera Mara, que en mi modesta opinión fue muy condescendiente con el radicalismo. Yo creo que el radicalismo prometió mucho más de lo que cumplió, y como dije en mi intervención de travesura durante la etapa de Mara, no cumplió ni con lo que dice ser siempre. Una fuerza republicana tiene que aplicar la ley, y cuando tuvieron que aplicar la ley frente a los poderosos no hicieron ningún intento. No obstante, Bueno, tampoco es fácil. no, tampoco es fácil encabezar una batalla contra la oligarquía y contra los medios dominantes, pero Néstor y Cristina lo hicieron. Los radicales nunca hicieron ese tipo de cosas. Eso, por supuesto, por supuesto, pero yo quiero señalar que me parece que el radicalismo tiene mucho más debes que haber a lo largo de su historia, si estamos hablando de lo mejor del radicalismo, que era el irigoyenismo. No quiero que hablemos de Balbín, dirigente radical, que fue cómplice de todos los golpes de Estado, inclusive el que tiró a un presidente radical. El golpe del 66 contra Onganía, uno de los fogoneros fue Ricardo Balbín, dirigente de la Unión Cívica Radical. Entonces, no quiero que nos metamos en estas cosas porque estamos hablando del pensamiento nacional. En la década del 30, cuando viene el golpe, no solamente se produce una limitación muy gruesa sobre la democracia, primero una dictadura militar y luego un gobierno fraudulento, sino que se la llama década infame porque se entrega prácticamente a precio de remate grandes espacios del patrimonio nacional. Y del radicalismo irigoyenista, apareció una fuerza muy importante, muy débil políticamente, pero muy luminosa en el plano de las ideas del pensamiento, que se llamaba Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Yo les recomendaría, por supuesto, leer los materiales de Forja, pero también el pensamiento nacional va hacia el arte, y las mejores expresiones artísticas son las que participa el pueblo y que además expresan lo mejor de nuestra historia y nuestra trayectoria como pueblo. Hay una obra de teatro que yo vi 2 veces y vi un ensayo de la tercera, que se llama El Fulgor Argentino, que le hace un elenco popular, un elenco de 50, 100 personas que funciona en un teatro de La Boca que se llama Catalinas al Sur. La obra habla de la historia argentina desde el 30 hasta la actualidad. La vi por primera vez cuando Néstor era presidente. La vi por segunda vez poco después del conflicto del campo y no la pude ver otra vez, pero vi el ensayo donde ensayaban la muerte de Néstor. O sea que es una obra sumamente recomendable. Y hay un momento que sintetiza maravillosamente lo que ocurría. El grito de lanzamiento, el grito liminar, por usar una palabra radical, de Forja fue: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Y en la obra se ve un boina blanca diciendo: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre.
Y la siguiente escena son las masas del 17 de octubre. O sea que sintetizan 15 años de política en una sola imagen, algo que me parece extraordinario porque es teatro popular, lo hace la misma gente que participa, aporta ideas. Yo vi el ensayo sobre la muerte de Kirchner, decía esto lo hacemos así, esto lo hacemos así, son cerca de 100 personas y todos participan y es un elenco realmente maravilloso y recomendable. Forja aportó conceptualmente algunas cosas que luego van a ser tomadas por el peronismo y también participaron sublimes artistas en Forja, porque en Forja estuvo Arturo Jaureche, que es un pensador fundamental del espacio nacional, estuvo Homero Mansi, que era político, que era pensador nacional, que era cineasta, que era un poeta extraordinario, autor de tangos maravillosos, pero de poesías maravillosas en sus tangos. Uno recorre otros países de Latinoamérica y ve cómo gusta la poesía de Mansi casi 61 años después que Homero Mansi falleció muy tempranamente de cáncer. Entonces, Forja es el crisol o la forja donde se forma el pensamiento lo digo como corresponde al espacio en el que estamos o como lo digo siempre en clase. Si lo digo como en respeto a los compañeros de la Cámpora, donde se forjó el peronismo. Si lo digo siempre como lo digo en clase, donde se forjó el mejor peronismo. Que no es exactamente lo mismo peronista que mejor peronista. Como yo no soy peronista, no me pongo a ver un peronómetro, quién es verdadero peronista y quién no lo es. O sea, ese debate se lo dijo a los peronistas. Lo que sí queda claro es que Forja elabora las ideas, la defensa del patrimonio nacional, la defensa de la identidad nacional, la crítica que un allegado a Forja hace del entramado ferroviario argentino, que no se había, Scalabrini Ortiz, me había olvidado decirlo, Raúl Scalabrini Ortiz no era de Forja, pero era alguien muy allegado a Forja, y decía, los ferrocarriles están hechos para sacar la producción hacia el puerto, no hay ninguna intención de comunicar todo el territorio. Imagínense que si cuando Cristina estatizó Aerolíneas Argentinas, se hubiera hecho todos los vuelos hacia Buenos Aires y no hubiesen comunicado las ciudades entre sí. Una empresa de transporte tiene por finalidad fundamental conectar todo el territorio. Y otra cuestión central del pensamiento de Scalabrini, que todo esto pasa al peronismo, es el hecho de denunciar el carácter deformante en lo económico y intervención imperialista en lo político del imperialismo británico. No es que los británicos son gente elegante que te invitan a tomar el té a las 5 de la tarde, se metían en política, son responsables de guerras genocidas como la del Paraguay y si saliendo de nuestra área de influencia, los británicos para proteger su revolución industrial crearon una hambruna masiva en la India. O sea, les importaba 3 pepinos la muerte de cientos y miles de personas con tal de fortalecer su industria. O sea que esa imagen que los británicos son gente atildada, que respeta la ley, porque pueden putear a la reina con la condición de que no se esté pisando sobre inglés. Si uno se para de un cajón, puede decir la reina tiene cara de pelotuda y nadie dice absolutamente nada. Cuando tienen que masacrar un pueblo, sea con sus políticas económicas o sea con sus cañones, lo hacen sin ningún problema. Y esto lo denuncia fundamentalmente Scalabrini Ortiz y desde ahí pasa al peronismo. El peronismo, Mara dijo que fue un quiebre, dijiste, o algo parecido, un quiebre entre... El peronismo, es cierto, fue un quiebre entre su época, pero fue un terremoto en la política argentina. Entonces, partidos como el Partido Comunista, que el 17 de octubre de 1945 llamó al jefe de policía y dijo, mándenme una compañía de soldados para sacar estos lumpenes de aquí, nunca más se recuperaron de ese error histórico. Porque, otra vez,
confundían el mismo error de Vilma Ripoll. Querían aplicar esquemas elaborados en otros países a la comprensión de la Argentina. Era lógico luchar contra el fascismo y el nazismo en Europa. Hay una novela de José Pablo Feynman, siempre insisto en cómo se plasma las luchas de un pueblo en la literatura, en el arte. Hay una novela de José Pablo Feynman que habla de un profesor alemán de filosofía que se cansa del nazismo y no se le ocurre mejor idea que venir a la Argentina en 1944. Entonces le escribe a Heidegger, maestro, un filósofo nazi, le dice: este país no se entiende. Hay un coronel que todo el mundo le dice que es un nazi y está rodeado de negros que lo avalan, que lo aplauden, que lo quieren, que además no son verdaderos negros. Acá los llaman negros, pero no son negros, porque negros son los africanos. Esa novela es desopilante hasta que uno llega al final y llora varias horas seguidas. Se la recomiendo porque es una novela extraordinaria y se llama La sombra de Heidegger. Esto nos muestra la conmoción que provocó el peronismo en la sociedad. Partidos políticos como el radicalismo nunca más recuperaron la popularidad. Para llegar al peronismo, al radicalismo, al gobierno, necesitó dos cosas: o que el peronismo estuviera proscripto, o que morder una parte del espacio peronista. O sea, Alfonsín y de la Rúa llegaron a presidente mordiendo una franja de voto peronista por insuficiencia del peronismo. En el 83, Herminio Iglesias quemando el cajón de la Unión Cívica Radical era la mejor campaña electoral para Alfonsín, y el gobierno de Menem fue la mejor campaña electoral para una fuerza opositora que se pudiera tener. El gobierno de Menem, Duhalde y la chicholina Duhalde atrás, era la mejor propaganda para otra fuerza opositora. Pero entre los desgarramientos que ocurrieron en las fuerzas políticas, ocurrieron también desgarramientos de algunos intelectuales que pasaron a ser fundamentales del pensamiento nacional. Juan José Hernández Arregui, por ejemplo, alguien que decía una cosa que nos puede parecer extraña: soy peronista porque soy marxista, y soy marxista porque soy peronista. Pero hay que entender una cosa, y esta es una gran enseñanza de Perón: la nación somos todos, y no hay derecho a quitarle a alguien que quiere contribuir al crecimiento de la nación, en el plano del laburo, en el plano del trabajo material, en la acción militar, o como Hernández Arregui en el pensamiento. No hay derecho a que se acerque a la nación desde su propia identidad y su propio pensamiento. Y Hernández Arregui tiene claras algunas cuestiones, sistematiza muchas cuestiones que venían siendo elaboradas previamente. No hay nación sin conciencia nacional. O sea, aquella nación que quiere imitar como vive Estados Unidos, como ejemplos de lo que es una conciencia contraria a lo que decía Hernández Arregui. Una vez Jane Fonda, una gran actriz que fue muy linda, pero saben que algunas mujeres el paso del tiempo no le hace disminuir los encantos, se los hace desaparecer. Entonces, Jane Fonda tiene cerca de 80 años y ha perdido mucha de su belleza. La estaba entrevistando Susana Jiménez y dijo una frase que yo digo siempre: pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entonces Susana Jiménez le dijo: ¡ay, yo amo Estados Unidos! Y no solamente es una actitud colonial, sino que también es directamente pelotuda, porque dice que acá no se puede vivir, porque en cualquier momento te matan, y vos vas a ver Batman en Estados Unidos y te cagan a tiro. Y no dice absolutamente nada sobre eso. Entonces, no hay nación sin una población que no tenga claro por qué tenemos que querer a este país, porque no por el hecho de querer al territorio, porque tenemos un proyecto que afirma nuestra cultura, porque desarrollamos nuestro propio conocimiento científico. No hay que olvidar que en épocas de disolución de la nación,
se liquidaron proyectos tecnológicos que llevaban varias generaciones, el misil Cóndor, por ejemplo, y ahora hay otro proyecto y los científicos del CONICET ganan un buen dinero, crean proyectos que le permiten al país crecer industrialmente. Hay una industria estatal que se llama INVAP que vende centrales nucleares en el exterior, no porque les pedimos los científicos a los Estados Unidos. Si no tuviéramos científicos no podríamos hacer ese tipo de emprendimiento. Entonces, el eje de la nación es la conciencia nacional, es el desarrollo de la industria, es el desarrollo de la técnica, es el desarrollo de la propia identidad cultural en todos los aspectos, los que nos gustan y los que no nos gustan. Yo odio la cumbia villera y la música de los guachiturros. Cuando vivía con mis hijos les prohibía poner ese tipo de música cuando estaba yo. Me hace mal al cerebro. Pero hay que reconocer que la música de la cumbia villera, como dijo uno de sus integrantes, dijo, para explicar por qué hace esa música, alguien tenía que contar en música lo que pasa en nuestros barrios. Entonces, en ese sentido, es una expresión legítima. Artísticamente me pateé el hígado, pero es expresión de la conciencia nacional plasmada en el arte. O sea, hay distintas formas por las cuales se va plasmando la conciencia nacional. Y Hernández Arregui decía que era peronista porque era marxista, y que era marxista porque era peronista, porque tenía además un análisis de clase. Y en este sentido voy cerrando diciendo que este pensamiento lo comparte también otro pensador de aquella época, originario de Forja, y luego lo trasladó al peronismo, que se llamaba Arturo Jauretche. Entonces, para que exista la situación colonial, tienen que haber clases internamente que sirvan de correa de transmisión. Por eso, el mejor análisis de las clases sociales es el que hace Marx. Lo que no hay que hacer es leer a Marx con criterios dogmáticos. Si Marx dice que el capitalismo británico en la India hizo una revolución social, hay que decirle, Marx, no creo que nos escuche, pero hay que decirle, Carlitos, vos sos un eurocentrista cuando decís ese tipo de cosas. Pero cuando Marx dice que el conflicto de clases motoriza la historia, eso es comprobable en todos los países. El peronismo cayó en el 55 porque, entre otras cosas, porque los industriales abandonaron la coalición del peronismo. Y eso solo se puede comprender con un análisis que utilice categorías marxistas. Jauretche, para no alargarme demasiado, Jauretche decía que muchas cosas, pero era un pensador profundo y a la vez un polemista muy agudo. Entonces escribió 2 o 3 libros fundamentales, escribió muchos libros fundamentales, pero 2 o 3 que les voy a citar alguna cuestión. En uno, que se llama Manual de Sonceras Argentinas, critica la soncera originaria del pensamiento positivista. El mal argentino es la extensión, o sea, el pensamiento positivista decía que era un problema tener un gran territorio. Si el mal de un país es la extensión, ¿por qué Rusia es un país importante? ¿Por qué Estados Unidos es un país importante? ¿Por qué China es un país importante? O sea, es una frase vacía de contenido. Algo que como militantes todos tenemos que hacer, criticar las frases sin sentido. Y en el Manual del Medio Pelo, él critica las actitudes de la clase media, lo voy a decir de modo delicado, que mira muy nicolewinescamente a las clases altas. O sea que está siempre pensando en rendirle pleitesía a las clases altas. Estos son pensadores fundamentales y nosotros tenemos un reservorio intelectual fundamental en el pensamiento nacional. Lo que tenemos que hacer es leerlo, apropiárnoslo y llevarlo a la calle como lo hacían ellos, discutir constantemente todo este tipo de cosas, criticando el sentido común. Lo que dice
lo que está instalado como natural, lo que se llama el sentido común, no es más que las pretensiones del poder de imponernos ciertas cuestiones. Entonces, voy a cerrar develándoles quién es ese pensador que citaba, pero antes diciéndole una cosa más. Esta frase que voy a decir ahora, referida a los judíos, no la pronunció Adolfo Hitler. Los judíos esparcidos por la tierra ejercen la usura y acumulan millones, rechazando la patria en que nace y muere por un ideal que baña escasamente el Jordán y a la que no piensa volver jamás. Ese sueño que se perpetúa hace 20 o 30 siglos, pues viene del origen de la raza, continúa hasta hoy perturbando la economía de la sociedad en la que viven, pero las que no forman parte. Ahora la misma bárbara Rusia, como en la ilustrada Prusia, se levanta el grito de repulsión contra este pueblo que se cree escogido y carece de sentido humano. El que pronunció esto fue, con todas las frases anteriores, fue el padre del aula, maestro inmortal, Domingo Faustino Sarmiento, que además dijo en su momento: no ahorre sangre de gauchos porque es el mejor abono para la tierra. La batalla cultural que tenemos que dar tiene que pasar, no en el caso de ustedes que no son docentes, los que somos docentes, decir que es una truchada el Día del Maestro para el 11 de septiembre. El 11 de septiembre tendría que ser el Día del Genocidio Universal, porque se mencionó que el 11 de septiembre del 73 fue el golpe contra Chile. El 11 de septiembre del 2001 fue un autogenocidio que el Imperio norteamericano se infligió para justificar sus guerras en el resto del mundo. Gracias a Wikileaks se sabe que el plan de invadir Siria estaba antes del atentado de las Torres Gemelas. Y el autoatentado de las Torres Gemelas, donde mataron población de ellos mismos, no se sabe nunca cuántos, fue para justificar la invasión a Afganistán y luego la invasión a Irak. Recuerden que la invasión a Irak fue para encontrar armas de destrucción masiva, que todavía no se encontraron. A lo más podrán encontrar un trabuco naranjero. Entonces, de lo que se trata es que el pensamiento nacional está, lo tenemos que enriquecer, siempre todo pueblo enriquece su pensamiento, pero nos tenemos que apropiar de ese pensamiento para usarlo críticamente en la batalla política, porque si no hay batalla cultural, la batalla política la tenemos perdida de antemano. Hacer una pregunta. Sí, Todas las que quieran. Porque repetí una frase, no recuerdo quién fue que la dijo, que no hay revolución sin una base armada. ¿De quién era la frase? La frase ya de la realidad. Había un chiquito que se llamaba Mao Zedong que decía: el poder nace del fusil. Pero él simplemente interpretó lo que pasaba. ¿Cómo comenzó la Revolución de Mayo? Armada. ¿Qué es lo primero que hicieron? Mandaron un ejército al norte. Cuando llegaron a Córdoba encontraron al obispo de Córdoba conspirando contra la revolución. ¿Qué le dijeron? Padre, rece 20 Padres Nuestros. No, lo fusilaron. No hay revolución que no tenga poder armado. La pregunta es si usted considera que este proceso histórico que está viviendo Argentina, desde 2003 a esta parte, se lo puede considerar un proceso revolucionario, y en todo caso, ¿cuál sería la base armada que estaba acompañando este proceso? Bien. Si vamos a tomar el concepto de revolución marxista, el proceso de Perón y el proceso de Néstor Kirchner es un proceso de reformas. Según el marxismo, déjenme terminar, según el marxismo, solo se es revolucionario cuando se socializan los medios de producción y se avanza hacia el comunismo. Ahora, si tomamos cómo vivía un obrero argentino en 1940 y cómo vivía en 1947, esa es una revolución. A mí me parece, lo cual ha provocado grandes disturbios entre mis alumnos del profesorado, que es irrelevante la diferencia entre reforma y revolución.
ustedes tienen todos muy corta edad, pero tienen que recordar lo que era la Argentina en el año 2001. Al lado de lo que era la Argentina en el año 2001. A mí me chupa un huevo que para los marxistas sea reformista. Es una revolución inconcebible. A ver, piensen en una cosa muy simple. Las madres de Plaza de Mayo entrando a la Casa Rosada. Los genocidas juzgados y condenados. Discutiendo paritarias, aumentos salariales, cuando en todo el mundo se le baja el sueldo a los trabajadores. Un empresario, y no de los más poderosos, quejándose, dije no de los más, no de los menos poderosos, debí decir, un empresario de los más poderosos, quejándose que los obreros ganan mucho, y la Presidente contestándole que hay que defender el poder adquisitivo de los trabajadores. Si, en mi modesta opinión, si esto no es una revolución, la revolución donde está. Yo podría decir muchas cosas más en defensa de este proceso. Entonces, hay un investigador brasileño que se llama Samir Amin, que dice que los ejércitos de ocupación de esta época en todos los países son los grandes medios. La batalla, en principio, es con los fierros de la prensa. O sea, con los fierros, en la década del 70 se llamaba fierro al armamento que los compañeros guerrilleros llevaban primorosamente en estuches de guitarra, de violín, que lo llevaban siempre por la calle. O sea, se da una lucha por los medios y esa lucha la vamos ganando. Ahora, ¿por qué no tenemos que o armar a la población o tener un ejército muy bien armado? Porque en términos de ejército, Alfonsín formuló el objetivo de que el ejército tenía que ser pequeño y profesionalizado. Menem le quitó presupuesto y Kirchner le dio cursos de derechos humanos. Pero si tenemos una guerra con este ejército, no podemos pelear absolutamente contra nadie. Entonces, no salva en ese punto que si el imperialismo va a atacar en Venezuela. Entonces, vos fíjate que Chávez se podría decir muchas cosas, pero pelotudo no es. Le dio un montón de beneficios a su pueblo, pero si no hubiese armado el ejército, Estados Unidos te invade y todo eso se va al demonio. Entonces, estamos resguardados por eso. Estamos resguardados por la UNASUR. No casualmente, el gobierno brasileño es uno de los gobiernos que más se ha armado, no contra la Argentina, se ha armado contra los Estados Unidos, porque las guerras del siglo XXI es muy probable que sean guerras por los recursos naturales, y no hay región de recursos naturales más ricas que la Amazonia. Para eso compró armamento. Entonces nos resguarda eso. ¿Por qué Estados Unidos empezaría por Venezuela? Y por una cuestión muy simple, porque la riqueza petrolífera venezolana hace que es lo que más le duela, porque el gobierno de Chávez ha articulado acciones en pos de la unidad latinoamericana como ninguno, usando los recursos del petróleo venezolano. Ha armado la ALBA con algunos países porque gracias a los recursos del petróleo le da petróleo subsidiado a Nicaragua, a otro lugar que se llama Barbados, que no sé si se tiene ni idea en el mapa cuál es, también le da beneficios a Bolivia, pero eso es una coalición de países que se llama ALBA. Y también el petróleo venezolano, la guita de Chávez, ha ayudado a armar la CELAC, la Comunidad de Países Latinoamericanos y del Caribe, que no tiene presencia de Estados Unidos ni Canadá. Entonces, el máximo enemigo de los Estados Unidos es Chávez. Entonces, por eso empezaría por Chávez. Mientras el 7 de octubre hay elecciones en Venezuela, según todas las encuestas, Chávez lleva 20 puntos. Hay una encuesta de los propios Estados Unidos que le da 25 puntos de diferencia a Chávez, y fíjense lo que decía al principio: los ejércitos de ocupación del imperialismo son los grandes medios de comunicación. Ayer en la CNN dijeron,
Las encuestas en Venezuela están empatadas. Empatadas, las petunias están empatadas. Entonces, nosotros libramos con los fierros de la prensa ahora. Si está Venezuela y está Brasil, no vamos a necesitar armar el ejército. Imagínate que si nos invaden, estamos en el horno con este ejército. Y mucho menos con el armamento de la población, con las dificultades, la guerra de la actualidad, la complejidad del armamento. Si vamos a hacer un armamento de la población, estamos liquidados. Y ya que hiciste la pregunta, voy a decir una cosa más. Las revoluciones han abandonado el planteo de la defensa de la violencia revolucionaria. Las revoluciones son Chávez, Evo Morales, Correa, porque vamos a tensar la cuerda para hacer que el poder respete la democracia. Vamos a tratar de que el poder respete la democracia. Es muy complejo dilucidar por qué se llegó a esta situación, pero creo que es taxativamente así. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Yo creo que igualmente no es que estemos resguardados ni por Venezuela ni por Brasil. Acá lo que logró Cristina es poner la política delante de todas las cosas. O sea, cuando hablamos de poner la política delante de todas las cosas, los enemigos no se atreven a usar las armas por el costo político que pueden llegar a pagar. No creo que los asuste tanto a los Estados Unidos el poderío de Venezuela. Es claro, cuando pasó lo de Colombia, en 2 minutos Chávez tuvo que retroceder, que había mandado los tanques, todo eso. El poder que tienen estos tipos armamentísticos, ni llegamos, pero ni con Brasil, ni con Venezuela. Lo que nos ayuda a nosotros es la solidaridad entre todos los pueblos, el costo político que se puede llegar a pagar. Sí, pero yo estoy en parte de acuerdo. Eso lo ganó la política. En ese punto estoy totalmente de acuerdo con vos, pero cuando fue el enfrentamiento, casi hubo una guerra entre Colombia y Venezuela, el que paró esa guerra fue Néstor Kirchner, porque fue ahí y así es, los tuvo reunidos a Chávez y a Santos. Santos no se podía bancar que Uribe le dejase una guerra en el inicio de su gobierno, pero igual las negociaciones estaban estancadas. Y hubo un momento que Néstor les dijo, bueno, se dejan de hinchar las pelotas, se ponen de acuerdo porque si no yo me voy. Fue taxativamente y evitó una guerra que hubiese sido terrible para los dos pueblos, porque eran 2 ejércitos armados hasta la cabeza. O sea, como dijo el compañero, la política más que la guerra. O sea, poner la política por encima de... Raúl, 2 cosas. Una para los dos. ¿Qué le respondemos a la derecha cuando dice y sacan como siempre el arma, el recurso contra Perón de que era nazi, ¿no? Para ustedes, ¿qué les tenemos que responder? Cosa obviamente que es falsa, pero... ¿Cómo? Que lean. Para empezar. Para empezar. Y segundo... Permitime, yo te puedo dar una solución a eso y me salvas de un problema a mí. Te vas a las reuniones de la familia de mi mujer y discutís con ellos. Yo no voy, ¿viste? Entonces te doy mi lugar, vas a las reuniones de la familia de mi mujer y discutís esas cuestiones de lo lindo. Bueno, una de las respuestas que le tenemos que dar, porque siempre caen en ese golpe bajo y obviamente engañados por la historia oficial, obviamente, de que todos los países del mundo, todas las potencias recibieron a los nazis, porque tenían mucha plata y eran científicos. Entonces Perón no va a ser tan boludo de científicos que por más que hayan matado gente, nosotros necesitamos a esos científicos para hacer nuestras armas y así poder defendernos. También, cosa que tampoco no justifica, pero digamos, si Estados Unidos recibió a los nazis, Rusia también, todos los países, digamos, pero no es que Perón los recibía porque eran nazis, sino para aprovechar sus recursos, como descartables, digamos, ¿no? Disculpa, cuando yo te decía que lean tiene que ver con eso, tiene que ver con que vuelvan en el tiempo, ¿no? Y observen quién armó la ruta de las ratas y hacia dónde se dirigían las supuestas ratas. La ruta de la rata tiene que ver con cómo sacan de Europa a aquellos nazis que en teoría valían la pena rescatar y acoger en los diferentes países.
aquellos nazis que por supuesto saben que los nazis estaban avanzados en eugenesia, por ejemplo, más de 10 años. Entonces, la mayoría de esa gente fue a parar a Estados Unidos, entre otros países. La iglesia también está metida, uno también tiene que, ¿no?, empezar a leer e investigar. Yo creo que la mejor manera de defenderse acerca de algunas acusaciones que son poco felices es a través del conocimiento. De ahí la relevancia, ¿verdad? Cuando uno empieza a educar a la gente en el mejor sentido y uno les da la posibilidad del conocimiento, bueno, las cosas se caen por su propio peso. Por eso me parece que el ámbito universitario donde uno discute estas cosas también tiene, de alguna manera, que ser traspolado a otros lugares, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Trotsky decía que el nazismo y el fascismo eran una política de la burguesía monopolista que aplastaba militarmente a la clase obrera y para eso movilizaba a las clases medias. En la Argentina no había burguesía monopolista. El peronismo no aplastó militarmente a la clase obrera, sino que le dio beneficios y le permitió organizarse. Y la clase media no favorecía al fascismo, sino que se oponía al no favorecía al fascismo, sino que se oponía a ese supuesto fascismo-nazismo que era el peronismo. La clase media era el caldo de cultivo de la gorilada. Y en ese sentido tengo una pequeña discrepancia con la compañera Mara, porque el gorilismo es una roca que ni que el mayor conocimiento puede conmover. El gorilismo es pétreo, como no puede ser conmovido por ideas. Es decir, vertérrito a cualquier idea, pero de todos modos rescato que hay que dar la discusión y hay que difundir el conocimiento. No para ganar a los gorilas, sino para rescatar a los que escuchan. Yo cuando discutía, porque con la familia de mi mujer no voy más, yo no discutía para convencer a los gorilas, quería convencer a los jóvenes. Daba la discusión para convencer a los jóvenes. Los gorilas son, gorilas morirán. Bien, hacen señas de terminar, entonces yo quiero cerrar con una sola cuestión. Aprovecho para difundir mi revista, donde va a aparecer el video de todo esto. La revista es www.redaccionpopular.com, y si se bancan ver mi fea cara, o sea, esa es condición sine qua non, en la sección cine, video y videoclip están mis columnas que hago todas las semanas jugándome la vida en el canal de Moreno. Digo, no me juego la vida por ir al canal de Moreno, sino por tomar el tren Sarmiento después para volver a casa. Eso es un riesgo que uno corre una vez por semana. Entonces, sí que aparte hay mucho material en la revista, pero se ven, esta filmación se va a ver próximamente. En cuanto el compañero camarógrafo me pase el video, yo lo subo a YouTube y lo pongo en la revista. Una semanita. Bueno, una cosa más antes, ya para ir terminando. La idea que tuvimos como agrupación política es un poco traer estas discusiones que ayudan a crear pensamiento nacional. Como bien dijo Raúl, la idea es tratar de discutir esto. Por ahí no todos estamos de acuerdo, o no todos están de acuerdo con lo que escuchamos, hay alguna cosa, en muchas cosas, en alguna pequeña detalle o en algo más grande, pero la idea de estas charlas es que nos ayuden a llevarnos algo a casa y debatir y pensar, y por ahí leer algo más, por ahí leer más de Jauretche, más de Scalabrine y Ortiz, de otros pensadores como Arregui, Ramos, bueno, muchos otros más, que con todo esto construimos nuestra patria nacional. Tenemos que tratar de dejar de leer cosas implantadas, extranjeras, y recurrir más a nuestros pensadores, que los hubo muchos, como Mara y Raúl dijeron, y hombres muy claros. Así que bueno, Cristian, no sé si tenés... Sí, no, como para hacer un cierre, rescatar las ideas que se nombraron hoy como democracia, que no se circunscribe solo a las reglas políticas, sino que también
no existe democracia sin una justicia social. Si la gente no accede, no tiene oportunidades, la democracia política pierde sentido. Después se rescataron conceptos como, no sé, la batalla cultural. Por eso hicimos una obra de teatro también presentando al principio. No solo como para meterle color y extender un poco la charla, sino porque también entendemos que la batalla se da en distintos ámbitos, desde la cultura, desde la política, desde lo económico también. Resaltaba Raúl que el modelo nacional también habla de un proyecto inclusivo con trabajo argentino, o sea, esto de recuperar la industria nacional es para generar un proyecto colectivo donde todos puedan acceder al trabajo. O sea, siempre lo político, lo económico están integrados. Por eso la democracia social, bueno, también está vinculada con el proyecto económico. Después también se habló de, no sé, colonia, o sea, bueno, justamente nuestro proyecto es ese proyecto de liberación nacional. No nos sometemos a ningún imperialismo. Ayer estábamos en una charla de Allende y siempre salen estos temas, o sea, decirle no al ALCA en el 2005 trae a colación todos estos temas, la lucha por la liberación nacional. Hoy pensamos este pensamiento desde no traer recetas, ¿no? Pensadas como, no sé, pienso yo en el consenso de Washington, donde se nos había negado a nosotros la posibilidad de hacer política, se copiaron recetas de afuera donde parecían ellos que se sabían todo y terminamos en el 2001 con la peor de las crisis políticas, sociales, económicas. Hoy que nosotros manejamos nuestro destino, estamos manejando bien las cosas y hacemos un proyecto inclusivo para todos. Bueno, después para cerrar, este es el primer encuentro que pensamos. Generamos un compromiso para dar un segundo encuentro donde vamos a estar hablando desde el 70 hasta el 2011, hasta la actualidad. Y bueno, así que si quieren dejar los mails como para invitarlos a la segunda charla, también el proyecto de voluntariado que hacemos es como para devolver todas las cosas que estamos aprendiendo acá, devolverlas, ese es el objetivo y la visión que tenemos nosotros sobre la universidad, o sea, devolverle lo que aprendemos acá al barrio, al territorio. Esta es una universidad pública, una universidad gratuita, entonces a nosotros nos genera ese compromiso como militantes, ¿no? De devolver las cosas que aprendemos al barrio. Así que, bueno, si algún interesado, ya saben, se acercan a nosotros y bueno, vamos a estar en contacto con ustedes.